Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y también en www.canal13rtvc.com. Esta mañana estamos con María Dolores Gallego Gómez. Buenos días, María Dolores. Buenos días, ¿qué tal, María? Ella es psicóloga del programa Asesoramiento y Apoyo Psicológico y Sexual a Mujer Inmigrante y pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Hoy vamos a hablar sobre la intervención que se centra en abordar las razones y consecuencias de guardar silencio ante situaciones de violencia de género. Dolores, en la asociación son muchas las mujeres que buscan ayuda por encontrarse en esta situación de violencia de género. Bueno, María, tú sabes que en la asociación se llevan a cabo diferentes programas, programas que son específicos en atención a mujeres y a menores víctimas de violencia de género. También hay otros programas que están dirigidos a mujeres que están en riesgo de exclusión social y luego la parte de inmigración, que en este caso bueno, el apoyo psicológico lo llevo yo, que no necesariamente tiene que ser con violencia de género, sino que bueno, pues intentamos hacer frente a aquellas problemáticas que son más características ya del hecho migratorio en sí, porque bueno, el hecho de empezar a plantearte tener que emigrar a otro país, de dejar tu tierra, de dejar tus raíces, de dejar los tuyos, de coger una maleta, de poner mucha tierra y mucha agua por medio, con muchas ilusiones, porque se puede hacer con muchísimas ilusiones, casi siempre por precariedad económica, ¿no? Luego después, claro, luego después está las expectativas que tienes y lo que te encuentras en el lugar de el país de acogida, digo lo de acogida entre comillas, porque lo de la acogida pues supone otra historia. Entonces esto genera bastante estrés, bastante ansiedad, bastante angustia. Entonces pues bueno, pues se intenta trabajar un poquito con ese bienestar psicológico en general y también hacer frente pues bueno, al duelo migratorio, trabajar con los roles igualitarios y no sexistas, porque estas mujeres de alguna manera vienen de países donde esto o no se trabaja o está como muy interiorizado, ¿no? el tema de los roles. Por supuesto, trabajar el empoderamiento, la autoestima, la autonomía, la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto la violencia de género. Son muchos casos de violencia de género, sobre todo, no voy a decir que sobre todo en las mujeres inmigrantes, pero a lo que sí me quiero referir es que las mujeres inmigrantes son un colectivo bastante vulnerable, ¿no? Sobre todo por el hecho de no tener redes de apoyo, por desconocimiento. Si hablan nuestra misma lengua, pues hay menos problemas, pero aquellas que tienen problemas con el idioma, pues prácticamente tienen un desconocimiento, con lo cual la ayuda o que le llegue la información es más complicada. El año pasado, por ejemplo, el año pasado prácticamente el programa estuvo dividido en 2 semestres, o prácticamente fue una historia que no viene al caso, pero fíjate, el 64% de las mujeres que acudieron al apoyo psicológico, estoy hablando desde el apoyo psicológico individual, porque luego sabes que tenemos también los talleres y que también nos desplazamos a diferentes municipios para hacer tareas en grupo, ¿vale? Charlitas o talleres en grupo. Entonces, de las mujeres que acudieron a apoyo psicológico individual, el 64% en el primer trimestre, en una situación de violencia de género, y el 42% en el segundo trimestre, o sea que estamos hablando más o menos como del 50%. Y de ahí hay mujeres que ya con las que se había trabajado otros años, o sea, que ya lleva un bagaje, ¿no? dentro de su proceso. En su proceso. En la media de comunicación también se hace alusión a la violencia de género, sobre todo cuando se produce una víctima mortal. Y también a que son muchas las mujeres que no denuncian. Se habla de casos también lo que se pregunta el contexto de la víctima y nadie sabía o había detectado nada de sospechoso, incluso definir al agresor como una buena persona. ¿Es algo normal esto? Bueno, tenemos el ejemplo en un caso que sucedió ayer en Valencia, que bueno, que creo que la chica espero que se recupere, ¿no? Era una relación de 2 años
parece ser que hubo un apuñalamiento y bueno, acudió alguien en la ayuda de la chica, parece que la policía también estaba cerca y entonces como que la ayuda pudo ser así como rápido. Se hablaba de que no se sabía. O sea, bueno, siempre el vecino o la persona que está por allí cerca, que es a la que se le pregunta, y nadie sabía nada, y parece ser que la chica tampoco había puesto denuncia. Yo creo que prácticamente de las víctimas mortales o de las mujeres que vienen a denunciar, vienen a ser hay por ahí cifras como entre el 28 y el 30%, y quizá los casos más graves sean los que no se denuncian. Pero es verdad que la mujer no cuenta, la mujer calla, la familia tampoco sabe, los vecinos, como tú decías, no saben, el contexto más inmediato, en el trabajo, a nivel laboral, no sabe, la sociedad tampoco parece que sepa, y el Estado parece que tampoco sabe, porque hay veces que cuando dan un poco la cara es cuando aparece algún caso impactante o porque sea un caso como muy mediático. Entonces en ese momento se le llena la boca y van a tomar no sé cuántas medidas para que esto no ocurra. Es verdad que hay campañas de sensibilización, hay campañas de información que son necesarias, que son precisas, y yo diría que son vitales, pero aún así todavía, a pesar de todas estas campañas, nos seguimos preguntando, bueno, pues ¿por qué las mujeres todavía callan? ¿Por qué la sociedad calla? ¿Por qué callan tanto los hombres? Es verdad que hay asociaciones de hombres por la igualdad, ¿no?, y contra el machismo que se están moviendo, pero es como que todavía no es suficiente. Es como si fuera cosas de las mujeres y que tienen que resolver las mujeres. Yo creo que también necesitamos más referentes masculinos, ¿no?, sí, y que hablen un poquito de eso que está pasando, y que den un poquito de ejemplo. Parece que nos dejan un poquito a las mujeres, nos dejan un poquito solas, que al final son las que hablan, las más activas, las que gritan, las que se manifiestan, las que protestan, y es como que lo tenemos que resolver nosotras. Las campañas que vemos en los medios contra la violencia ofrecen un número de información y atención a la víctima. Se intenta motivar para denunciar lo que está ocurriendo entonces. Pero ¿por qué se silencia? ¿Dónde están las causas de este silencio? ¿Por qué no se presenta denuncia? ¿O luego la denuncia se retira? Es verdad que como decíamos antes, existen esas campañas, sobre todo ese teléfono que siempre se da. Cada vez que hay una víctima aparece el 016. Me parece bien, me parece genial. Vuelvo a decir que me parece incluso vital y necesario, y es verdad que cada vez son muchísimas más las llamadas, pero el número de llamadas que se puede hacer es ese teléfono donde te pueden informar, donde te informan de tus derechos y donde también te informan a qué lugares o a qué sitios, o donde te pueden ayudar. Luego después no se corresponde el número de llamadas con luego después la petición de esa ayuda o la petición de la denuncia. Pero sí que es verdad que ponemos como o sea, el primer eslabón de la cadena es la mujer. Entonces, si la mujer no habla, si la mujer no denuncia, entonces no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces nos paramos todos. Hay veces que llega confusión, ¿no? Porque es como, bueno, pero es que luego vas a ayudarla y luego después retira la denuncia. Entonces, ¿para qué vas a hacer nada? Entonces, las mujeres, ¿qué pasa? ¿Es que les gusta? ¿Es que porque lo aguantan? Si a mí me estuviera pasando eso, yo no lo aguantaría. Yo creo que lo que puedes mirar desde la distancia, y una persona que lleva una vida normal lo puede ver de una manera como muy clara, pero tenemos que partir de que hay un deterioro psicológico, y puede haber un deterioro psicológico muy, muy, muy grave. Entonces, ¿la mujer está preparada para hablar? ¿La mujer está preparada para contar? Pues a lo mejor no. Entonces, las causas son múltiples, y al final son sinónimo de miedo, son sinónimo de inseguridad. Es temor y miedo. Pues miedo empezando por hacerle daño al agresor, por hacerle daño al padre de sus hijos, por la situación de si... Y a veces cuando hablamos de los hijos, bueno, esto da para un tema, por eso está mi compañera de menores.
porque mis hijos se puede, o sea, si le hago daño al padre de mis hijos, esto va a repercutir en mis hijos. Y si me separo y después hay un régimen de visita y yo ahora controlo, controlo la educación de mis hijos, controlo el bienestar de mis hijos, pero luego no lo voy a controlar porque luego va a haber un régimen de visitas y después van a pasar el fin de semana con el padre. Bueno, y si el padre bebe, y si el padre los trata mal, y si el padre... Porque estamos hablando de que si hay una persona que es poco empática y una persona que es capaz, o sea, de cometer... Es que me parece es un acto tan cobarde, ¿no? Porque al público puedes dar una cara, pero luego después desarrollas todas esas conductas dentro de la intimidad. Entonces, si se lo hago a una mujer, ¿por qué no lo voy a hacer con los hijos? O si uso a los hijos cuando no puedo, para hacer daño cuando no puedo llegar a la mujer. Entonces, le voy a hacer daño a mi familia, le voy a hacer daño a la familia de él. Y otra cuestión, en el momento que yo hable... La dependencia psicológica que tiene del agresor también. Claro, el miedo a la soledad, el miedo a la precariedad económica. Bueno, y si yo me separo, y entonces los chicos, y para estudiar, y para tener, y de qué van a comer, porque si yo no puedo sola, ¿qué voy a hacer? Pero luego después hay otra cuestión, o sea, en el momento que yo hablo, ¿me van a creer? ¿Voy a ser creída? ¿Voy a ser juzgada? Tengo que dar muchísimas explicaciones. La vergüenza, la humillación, además que me han hecho de sentir culpable, porque hay muchísimos miedos, hay miedos que yo creo que no son miedos infundados, que son miedos reales, o sea, hay muchas situaciones en las que te tienes que enfrentar o tienes que afrontarte que son muy complicadas, pero luego hay muchísimos miedos que son infundados por la propia mujer, se puede encontrar en una situación de aislamiento y prácticamente ya ha dejado de ser ella misma, tiene la culpa de todo lo que le pasa, se encuentra sin fuerza. Y si el agresor te hace sentir culpable y te hace creer, me estaba acordando, es que se me vienen tantas mujeres, tantos nombres y tanta cara, ¿no? Me acuerdo de una señora que no quería denunciar y la señora a lágrima viva llorando y era por favor, dime que no me van a quitar a mi hijo, y dime que no me van a quitar a mi hijo, y dime que no me van a quitar a mi hijo. Entonces, para ella... Por un lado, ella necesitaba pedir ayuda, además había pasado una situación bastante grave, en ese momento que tenía que acudir la policía y demás, pero aún así su miedo era que le fueran a quitar a su hijo. ¿Por qué? Porque él le decía que como ella había aguantado una situación de violencia y habían pasado ciertos hechos delante del niño, eso significaba que ella no sabía proteger a su hijo. Entonces, en ese caso... el delito lo estaba cometiendo ella, entonces le iban a quitar el niño a ella porque ella no era, o sea, imagínate qué retorcido, te van a quitar el niño porque tú no eres capaz de proteger a tu hijo de mí, de la situación. Sí. Entonces, esos miedos son infundados. Cuando después ya hablas con la señora, cuando le das información, habla con la abogada, que en estos casos ya verás que en cuanto que hables con la abogada, porque claro, la psicóloga le puede decir, pero en cuestión de leyes la abogada es la abogada. Entonces, son tantos miedos, tengo que contar, tengo que decir, las presiones familiares, a veces por parte de la propia familia que no entiende lo que está pasando, o cada vez son menos casos, pero bueno, gente de antes con unos roles como muy sexistas o muy machistas, tienes que aguantar, está muy feo divorciarse, mira lo que le vas a hacer al padre de tus hijos, o las presiones por parte de la familia de él, porque él es buenísimo y él es estupendo, no entiende lo que le está contando ni lo que está pasando. Entonces, algo habrá hecho ella, ¿no? Algo habrá hecho, entonces... Las presiones son por parte de uno y por parte de otro, y luego el dar explicaciones. Si no hablas malo porque no has hablado, y si hablas también malo porque cómo has aguantado, cómo has hecho, cómo te has dejado, tú no puedes estar bien, o sea que al final de una manera o de la otra te van a juzgar. Y por supuesto, luego también están las amenazas, algunas son veladas,
se dejan caer, ¿no? Ese chantaje, esa amenaza, te puede pasar algo, tú sabrás lo que vas a hacer, y luego otras amenazas que son como muy claras y como muy contundentes, o sea, si tú hablas te va a ocurrir esto, y las amenazas son contra ella, las amenazas son contra la familia, las amenazas son contra los hijos, y a veces, bueno, puede generar dudas de que pueda cumplir o no pueda cumplir esa amenaza, pero otras veces las mujeres están como muy certeras de es capaz de hacerlo. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se va a hablar? Entonces, yo creo que la primera de la cadena no tiene que ser la mujer, yo creo que tenemos que ser todos, tenemos que comprender lo que está pasando y actuar entre todos en ese sentido. Yo creo que todos tenemos que proteger nuestra sociedad. Y en cuanto a los medios rurales y las poblaciones pequeñas, a la hora de denunciar o pedir ayuda, a la hora de romper el silencio, ¿hay diferencia entre el medio rural y el medio de las grandes ciudades? Claro, todas las diferencias del mundo. Todas las diferencias del mundo. Fíjate, si puedo vivir en una gran ciudad, donde tengo información, donde tengo medios, donde tengo centros a los que puedo acudir a pedir ayuda, y aún así es muy complicado para algunas mujeres, ¿vale? Entonces, si vivo en un sitio ya geográficamente aislado, la ayuda es más difícil que llegue, la información es más difícil que llegue. O sea, la ayuda que me puede llegar y yo que pueda acudir a donde está esa ayuda. Entonces, es complicadísimo. Incluso pasa a veces en los pequeños pueblos, o como nos ha pasado a nosotras a veces, ¿no? En los pequeños municipios, todo el mundo se conoce. Entonces, si me cuesta hablar y me cuesta decir y quiero que me informen, entonces me tengo que desplazar a un punto, y en ese punto me pueden ver entrar, me pueden ver salir. Entonces, si lo quería guardar en secreto porque lo que quiero es empezar a dar paso y quiero empezar a informarme, pues a lo mejor no existe ese secreto, ¿no? Es como a tu mujer, bueno, puedo recordar más de un caso, ¿no? A tu mujer la he visto aquí o a tu mujer la he visto allí. O miedo a que las propias técnicas o las personas que estén trabajando en el centro puedan ser familiares de, y se enteren y puedan haber algún tipo de influencia. Esos son miedos de las mujeres, se supone que tiene que haber una ética profesional y eso no tiene absolutamente que pasar, pero las mujeres tienen esos miedos y muchas veces ellas acuden a algún centro y hacen la petición de por favor de si las pueden atender pues en otro sitio que esté más apartado, que no las conozcan. ¿Qué ocurre? Que si no tienen medios con lo que desplazarse, pues lo tienen muy complicado. Yo recuerdo estar trabajando en la oficina de asistencia inmediata en Vegueta, y recuerdo una chica, una trabajadora social, pues bueno, de un municipio más alejadito, y aquella mujer por su cuenta, pues se traía en su momento más libre, pues se traía aquella señora en su coche, porque no quería acudir a su zona, y bueno, pues la traía a Vegueta para que la pudiéramos atender a la mujer, y aparte de eso, del tema del desplazamiento, era como luego después la mujer podía justificar esos momentos en los que no estaba. No estaba presente. Entonces yo creo que en esto habría que tenerlo como muy en cuenta, ¿no? A la hora de diseñar los programas y a la hora de atender a la mujer, que es como muy complicado, es cómo llega esa ayuda, cómo llega esa información. A veces porque no se puede mover, a veces porque no llega la información, y a veces por la precariedad económica, y con el tema de la crisis es terrible. Nosotras, por ejemplo, dentro de nuestro programa, pues nos desplazamos a otro municipio. Si no puede ser a nivel individual, pues por lo menos a nivel grupal, ¿no? Se puede trabajar, hacer talleres o hacer charlitas, y vamos a otros municipios. Y en muchísimos casos hacemos los seguimientos a través de la llamada de teléfono, porque sabemos que no se puede desplazar. Pero se puede desplazar. Otra pregunta. Sí, entonces el medio rural es complicado, primero porque te conocen, porque la trabajadora social te conoce, porque a su vez alguien te puede ver, y siempre los pueblos pequeños siempre suele pasar algo, ¿no? Y realmente, si te desplazas a la ciudad, aprovecha a lo mejor un día que tengas que venir al médico y cualquier historia esta. Busca la excusa. Busca la excusa, Pero bueno, yo me refiero a los miedos que tienen las señoras, que no es que se tenga que dar
a ver, que no quiero dar malentendido de que la trabajadora social conozca y vaya a ir a contar. El miedo de ella. Me refiero a los miedos que tienen las señoras, entonces muchas veces no se mueven en este sentido, entonces hay que darle una garantía, Recuerdo una señora de Fuerteventura, aprovechaba cuando el marido venía al médico a las revisiones, entonces dejaban el médico al marido y entonces ella aprovechaba y venía a la oficina de Vegeta, entonces la podíamos ver una vez al mes, pero claro, mi interés que en Fuerteventura encontrar un medio, incluso me puse en contacto con una psicóloga en Fuerteventura, en Puerto Rosario, ¿no?, de atención a la mujer. Nunca llegó a ir a la psicóloga, nunca llegó a ir a la psicóloga, porque claro, ya no encontraba, vivía en un lugar apartado, porque yo vivía en un lugar apartado, con lo cual él actuaba con total impunidad y además era un caso bastante grave, pero ella nunca se atrevió. Porque la verdad que tenía que conducir, estaba un poquito lejos. Aunque Fuerteventura es muy pequeñita, pero bueno, claro. A veces la distancia, y no encontraba excusa, no encontraba la manera, y además el miedo, porque claro, yo voy a la oficina Vegeta una vez al mes, me desahogo, hablo con la psicóloga, me cuenta, me dice, me da alguna estrategia, bien, y ella pues salía como muy fortalecida, pero claro, eso es una cosa. Si voy a la otra psicóloga tengo que empezar a dar pasos. Claro, porque es como, vale, ya tengo allí la atención, entonces tengo que empezar a dar pasos. Bueno, pues los pasos se dan cuando se puedan ir dando, ¿no? Pero bueno, son ejemplos que se me vienen un poquito así a... Otra pregunta, todo esto tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la parte más perjudicada? Porque también habrá alguien que se beneficie. Claro, lógico, como todo tiene su parte positiva y negativa, más negativa que nada. Negativa que nada, sí. Por supuesto que no beneficia a nadie, no beneficia absolutamente a nadie. Yo creo que llevamos con este problema, pues no sé cuándo sería esa fecha. Yo creo que desde tiempos remotos, ¿no? De siempre, porque... Bueno, desde tiempos remotos. Porque casos de señoras que tienen over 70 años, que han sido maltratadas cíclicamente por su marido, y realmente ahora es cuando estallan, después de 40 o 50 años viviendo con su presunto agresor. Se confiesa, el cura le dice, no pasa nada, es de vida, hay que aguantar, mujer, esto, lo otro, lo demás allá. Sí, bueno, son los consejos. Se lo consulta a su nuera, a cualquier amiga, pues está la mujer ahí encerrada, viviendo con su agresor. Y más si después al agresor lo condena y después tiene que vivir con ella porque no tiene a dónde ir. Se han dado caso. ¿Sabes? O ella dice, pobrecito, ¿dónde va a ir? Porque ni el hijo ni la hija lo quieren en su casa. Y al final vuelve otra vez al mismo círculo. Bueno, sí que es verdad que se dan casos que cuando no hay un apoyo, pues no hay ninguna salida. Y de esto, ¿quién sale perjudicada? Pues claro, pues sale perjudicada. O sentencias de madres que no quieren que su hijo vuelva con su agresor, o le dan la patria potestad a su expareja. El otro día había un caso en la península así, realmente, que ella se negaba a entregar a la niña en este tema. Claro, la cuestión está qué puedo demostrar y qué no puedo demostrar. Entonces, toda una vida... Es que la mujer tiene que demostrar todo. Tiene que demostrar todo. O sea, testigos, parte de lesiones, cuantas más cosas mejor, porque tú lo conoces y todo. Y después, claro, el apoyo psicológico y la secuela psicológica de por vida, no solamente hacia ella, sino también a sus hijos. Bueno, de por vida, reparar el daño psicológico es como muy importante, no que esas secuelas no tengan que ser de por vida. Pero bueno, aquí prácticamente puede que uno piense que a cortito plazo hay un beneficio, y es el beneficio de no hacer daño, el beneficio de no hacer ruido. Prácticamente el silencio es que no se sepa, que no se escuchen las voces, ¿no? Que de alguna manera no se haga ruido. Y a corto plazo, pues bueno, pues le evito, creo que le estoy evitando, porque al final todo esto, como yo digo, es una bomba de relojería, iba a ir a más, o sea, en cualquier manera va a explotar. Evito el daño a la familia, evito el daño a los hijos, a corto plazo, o sea, beneficio ninguno.
sale perjudicada la mujer, sale perjudicada los hijos, salimos perjudicados todos. Pues yo creo que sale perjudicada la sociedad, salen perjudicadas también los hombres. Y la juventud que viene detrás, como también, ¿no? Porque verdaderamente esa es otra historia, pero es muy vulnerable. Es muy vulnerable. ¿Y quién sale beneficiado? Pues por supuesto el que comete el delito, porque el delito se comete en la intimidad. Entonces, si no se sabe, pues no ocurre. Si no se habla, no. Entonces, el beneficiado estrella realmente es el agresor. Y la cobardía del agresor, porque son actitudes muy cobardes, Marian, son actitudes muy cobardes. Es verdad que puede haber hombres muy agresivos, que ya de por sí son muy agresivos, entonces no solamente son agresivos con su pareja, que son agresivos con todo el mundo. Y puede ser el típico que te dicen, pues sí, pues tenía muy mal carácter, tenía muy mal humor, entonces nos puede dar esa imagen del maltratador, pero es que al maltratador no se le reconoce, al agresor no se le reconoce porque se hace en la intimidad. Y es una conducta bastante cobarde. ¿Quién sale beneficiado? Pues lógicamente el que comete el delito y el que comete el maltrato. El mensaje es: puedo seguir haciendo lo que quiera, no pasa nada. Pero ¿nos puede dar algunas pistas durante el periodo de noviazgo? Por ejemplo, si está a lo mejor un chico y una chica saliendo y el chico le dice no te pintes así, no te pongas esa ropa... eso ya son pistas un poco que nos puede identificar ese presunto... Tenemos muchísimas pistas. Pistas, muchísimas. Señales, muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, no me acuerdo si fue la última intervención que estuvimos hablando del tema del amor y, sí. ¿vale? Y hablamos un poco de esas distintas fases, ¿no? El enamoramiento y la conquista, pues me comporto de una determinada manera. Luego después ya empiezo a ser yo. Y que ese yo se puede corresponder perfectamente con el de la conquista y el enamoramiento, o ese yo, ¿no? Entonces, como me encanta como eres, me gusta como eres, pero es que solo te quiero para mí. Entonces, claro, lo que pasa es que todas esas señales, él le va dando una explicación y ella le encuentra una justificación, porque yo el que conozco era el de antes y del que me he enamorado es el de antes. Entonces esa es mi referencia. Y ahí es donde está el vínculo afectivo. Entonces, todo lo que va pasando después es raro, es complicado, no puede ser, tiene que haber algún motivo. Entonces él te da aplicación. Te da todas las explicaciones, ¿no? Porque si te pintas, pues pareces una buscona, pues pareces una puta, pues a mí me gustan las mujeres sencillas, pues tú eres muy guapa y tú no tienes por qué ir así, porque mira cómo va tu amiga, porque... Entonces, al final, como vamos a generar un conflicto... O sea, que vas a justificar, o sea, te justifica. Pero la culpa la tiene ella. La culpa la tiene ella. La culpa la tiene ella, entonces... Como el hombre a lo mejor lo pasa muy mal y pero sufre, también los medios de comunicación, Loli, tiene parte de culpa, porque es que no vamos a nombrar cadena, es que claro, todo el día con lo mismo. Es que volvemos a lo mismo, es que tenemos que educar en roles no sexistas y tenemos que educar en igualdad. Es que tenemos que educar y parece ser que, pues sí, algunas cadenas se empeñan en deseducar. En deseducar. En buscar a tu media naranja porque tiene que ser así, porque sí, y punto y final. Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me preocupa, por eso te digo que es la juventud. Es la juventud, porque la tele es como una referencia para todo. Cuando yo era pequeña, la tele, lo que había en la tele era normal. Si mi madre me decía... Eso no me gusta, decía, es que tú estás muy anticuada y tú no entiendes. Entonces, un medio de comunicación es una referencia, entonces no es un programa, es un programa, otro programa, otro programa y otro programa. Entonces, los chicos, ¿qué referencia tienen? Para ellos es algo que ocurre y algo que es normal. Verdaderamente... Por eso digo que la sociedad, que todos somos responsables, que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. O sea, no puede ser que las cosas ocurran porque ocurran y a la mujer que le ocurra eso, pues que lo denuncie y ya está. Y mientras tanto, ¿qué es lo que seguimos predicando? Entonces parece que vamos construyendo por un lado y desconstruyendo por el otro. La verdad que es complicadísimo y la juventud es muy vulnerable. Muy vulnerable. Y sobre todo, en ese momento de la adolescencia, el que te empiezas a hacer, o sea, te empiezas a desarrollar como hombre y te empiezas a desarrollar como mujer y a encontrar un lugar en tu vida y a ser tú. Entonces, ¿con qué?
con qué parámetros, con qué valores estás desarrollando eso. Es muy complicado. Habiendo información, pues esas pistas, ellas o ellos no, no reconocen esas pistas en las que le está diciendo no te pintas así, Señales. no te mandas asado, con quién vas, con quién sales. Claro, pero son señales, pero es que, a ver, cuando te enamoras en la adolescencia, y todo es muy intenso y todo es muy bonito, ¿no? Entonces es como, ¿y cómo voy a renunciar a eso? Y claro, él justifica, y si se enfada, no, pero es que me enfado porque te quiero mucho y porque no quiero que te pase nada y porque eres lo más importante de mi vida. Entonces se ha enfadado porque me quiere mucho, se ha enfadado porque está loco por mí. Entonces, claro, los celos le pueden, pero es que yo le tengo que ayudar. Porque claro, es que él ha tenido una historia en su vida, lo justifica, vamos. Siempre están justificando. Entonces por eso digo que sí, que señales hay muchas, pero justificaciones hay más. Y sobre todo cuando vamos recurriendo a todos los mitos románticos, que para eso la juventud, no solamente la juventud, claro, pero los mitos románticos hacen bastante daño. Hacen bastante daño. Es muy complicado todo. Para ir finalizando, ¿qué tiene que ocurrir para romper el silencio? ¿Es cosa de la mujer que sufre violencia o es cosa de todo? Entonces, pues de todos. De todo. De todo, como estábamos hablando, y entenderla. O sea, no pensar es la primera de la cadena y es la que tiene que actuar, porque es responsabilidad de todo. Si la mujer se siente segura, la mujer se siente atendida, se le da alguna garantía, se siente protegida y por supuesto se repone. ¿En qué momento ya se cree culpable? A veces, porque... Desde el momento en que la otra persona empieza a cambiar, una se atreve a decir ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? No entiendo esto, no entiendo lo otro, y ya la otra persona te está justificando. A lo mejor se puede echar la culpa al principio a sí mismo, porque todo es que se va hilando como muy despacito, ¿no? Pero hay un momento en que empiezo a culparte a ti de lo que me está pasando a mí. ¿Por qué? Porque como yo no lo reconozco, entonces lo que hago es desviar el problema. A veces se lo digo a las mujeres, le digo, pero ¿ustedes se dan cuenta la dinámica de comunicación? O sea, te acusa de algo. O tú le acusas de algo, le pides explicaciones sobre un hecho, un tema. Entonces él va y hace una acusación. ¿Y qué hace? Desviar el problema. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que acaba de ocurrir o de ti? Cuando se dan cuenta están hablando de ella todo el tiempo, porque tú tienes la culpa, porque tú esto, porque tú me has obligado, porque si tú no me pusieras así, porque mira lo que tú has hecho. Y al final, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de ella, no están hablando del problema. Y casi todas dicen, ¿es verdad? Es verdad, si la cuestión es ¿por qué no colaboras más con los niños, por ejemplo? O es el cumpleaños del niño y no lo has felicitado o no has estado en el cumpleaños. Bueno, pues ya no vamos a hablar de eso, ya vamos a buscar y a desviar el tema hacia otra dirección. Entonces, al final la culpa de que no haya ido el cumpleaños del niño lo tengo yo, no sé, por poner un ejemplo, que no es, por supuesto que no es lo más grave. No sé si te he contestado porque me he liado con la pregunta, no sé dónde me... O sea, que para romper el silencio es cosa de todo. O sea, es cosa de todo. Realmente la sociedad es responsable y después educar en este tema. Por supuesto, que la mujer se sienta segura, entonces creo que es muy importante que le llegue la información, ¿vale? Y que tenga acceso a la ayuda, que no hace falta denunciar para recibir una ayuda, que si se tiene que hacer poquito a poquito y pasito a pasito, pues se hace poquito a poquito, pasito a pasito. Hay otros casos que son muchísimo más graves y que la actuación tiene que ser inmediata. Siempre hay que valorar el riesgo, siempre hay que valorar el grado de peligrosidad. Cuando una mujer acude por primera vez a un servicio, en valorar el grado de peligrosidad es muy importante, ¿no? Por supuesto, cada caso es un mundo y luego, bueno, pues se ve la mejor manera de actuar y si hay que ir despacito, pues se va despacito, si hay que ir más rápido, pues se va más rápido. No digo que todas las mujeres necesiten una ayuda profesional y especializada, pero vamos, el 99,99 creo que sí, creo que es recomendable, ¿no? Para casos más graves, para casos menos graves. Entonces, si la mujer tiene esa ayuda, se repara ese daño y se siente segura y se le da garantía, la mujer va a romper el silencio y la mujer va a seguir para adelante. Pero si eso no ocurre, si no actuamos todos, es muy complicado.
es muy complicado y todo esto va a llevar muchísimo más tiempo. Y en época de crisis, pues lógicamente, pues muchísimo más. Y después educar, porque yo creo que vamos, que desde el principio, desde que somos de bebés, ¿no? Y lo que los padres pues no son capaces de educarnos, porque al final es como a ellos los han educado, pero creo que tiene que haber un cambio, y sobre todo también en los colegios, ¿no? Le llaman la educación, la Consejería de Educación, que luego hay veces que dicen, no, pero nosotros no educamos, educa a los padres. Bueno, yo creo que tiene que ser de todo. Inteligencia emocional, al fin y al cabo, y igualdad. Es que no, realmente que tampoco que hay mucho más. Coméntanos dónde está la asociación, Loli. Bueno, pues la asociación está ubicada en Madegaminde 38, el área de inmigración está en el primero F y el otro área en el primero G, y luego en la plaza de Santo Domingo, en Sobrígida Castellón, número 1, en Vegueta. Y el teléfono de inmigración, a ver si lo digo así como de seguido, porque son muchos, pero es 928 24 14 66. Y el 23 30 39, la otra oficina. 23 30 39. La de Madegaminde. Pues nada, pues muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Espero que la entrevista con María Dolores Gallego Gómez, psicóloga del programa Asesoramiento y Apoyo Psicológico y Sexual a Mujeres Inmigrantes de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, haya sido de su agrado. Y recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.